crónico, pero usando el ejemplo de el hígado. Entonces, el rechazo hiperagudo, en el caso del hígado, a diferencia del riñón, y esta podría ser pregunta de examen, es casi inexistente. O sea, el órgano que es más benevolente, vamos a decir así, para trasplante es el hígado. El riñón genera mucha reactividad con el sistema inmunitario y por eso puede haber eh, generación de anticuerpos o de linfocitos T citotóxicos que destruyan el injerto. Entonces, el hiperagudo, de todas maneras, hay formación de autoanticuerpos que se marcan con complemento C4D, fuertemente positivo. En el caso del hígado, este es muy infrecuente, casi inexistente. Ahorita les voy a explicar por qué. También existe el rechazo agudo, ya no es hiperagudo, como en el caso del hiperagudo es en la mesa de operaciones, en el caso del riñón. En el hígado es muy difícil. Tenemos el agudo celular y el agudo humoral. El agudo celular obviamente participan linfocitos T y en el agudo humoral participan linfocitos B. Hay un infiltrado linfocitario portal, endotelitis. ¿Qué significa endotelitis? Que hay itis, inflamación en el endotelio de los vasos sanguíneos y va a haber daño de los conductos biliares. Esta es una triada clásica que si te la mandan descrita el patólogo en una biopsia post-trasplante, al tiro tienes que asociar a un rechazo agudo celular. El rechazo mediado por anticuerpos obviamente tiene que ver con el sistema, la respuesta inmunitaria humoral. Hay presencia de anticuerpos antidonante y también un marcador que nos va a servir por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Después les voy a explicar qué diferencia entre una y otra. Y estos dos tipos de pruebas las tenemos en el gastro de Cochabamba. Es positivo por inmunofluorescencia, por inmunohistoquímica, y esto denota daño microvascular. El rechazo crónico, vamos a encontrar una ductopenia, que quiere decir que ya no hay tanto lesión evidente de los vasos, de los espacios porta, de los conductos biliares, sino que va a ir disminuyendo el número de esto. O sea, y además las arterias van a estar obliteradas, van a estar tortuosas, van a estar cerradas. Y evidentemente va a haber amplias zonas de fibrosis portal y perivenular. Entonces, diferencia con los rechazos agudos es que en el agudo se ve la participación de los linfocitos T, tanto B, destruyendo los componentes de un hígado, mientras que en el rechazo crónico del hígado se ve ya pérdida de estos componentes, ¿no? Y fibrosis, ¿no? Reemplazo por fibrosis. ¿Por qué no existe rechazo hiperagudo? Casi es inexistente en el hígado, porque el hígado tiene ciertas características eh, que le dan resistencia a anticuerpos preformados, como que ahorita les voy a mencionar, pero si se da, a ver, hemos dicho que el rechazo hiperagudo es muy infrecuente en hígado y más frecuente en riñón, pero por otro lado, si te da en riñón, todavía hay algo de esperanza, pero si te da en hígado es fulminante, o sea, es devastador. Se diagnostica con lo que les había mencionado, C4D, intensamente positivo por inmunofluorescencia directa, ya desde las primeras horas. Entonces, ¿qué rechazo hiperagudo es más grave? El de hígado, pero es muy poco frecuente, gracias a Dios. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. En el rechazo agudo celular está la triada de Banff, así se llama, y los que participan en esto que hemos visto, que es daño de los conductos biliares, endotelitis, infiltrado linfocitario portal, es la denominada triada de Banff. Cuando hablamos de rechazo agudo humoral por inmunofluorescencia e inmunohistoquímica, también va a ser positivo el complemento C4D, que nos muestra depósitos lineales en sinusoides y venas portales. Eso es lo característico. Si te reportan el reporte anatopatológico esto, quiere decir que
Estamos ante un rechazo humoral agudo. El rechazo crónico ya es sinónimo de que necesitamos otro trasplante. Es el que más tememos porque lleva a la pérdida irreversible de injerto y termina en otro trasplante. ¿Por qué el rechazo hiperagudo en hígado es poco frecuente, más difícil, aunque es más grave? Porque el hígado tiene resistencia a los anticuerpos preformados. Esto es porque tiene una gran capacidad de absorción de los anticuerpos. El hígado tiene una vasta microcirculación sinusoidal y un gran número de células endoteliales, que es como si fuera un lavadero de anticuerpos, que a diferencia del riñón no tiene. Otra causa: hay producción local de factores inmunoreguladores. Por ejemplo, el hígado produce complemento regulador del C4D, por ejemplo. Estos reguladores para que no haya activación del complemento son el CD55, el CD59 y el factor H, que limitan la activación del complemento. Otra causa por la que no hay tan frecuentemente rechazo hiperagudo es la inmunotolerancia hepática natural. ¿Y a qué se refiere eso? Que los sinusoides hepáticos están en contacto permanentemente con antígenos intestinales. Acuérdense de fisiología y también en fisiopatología han debido repasar que el hígado evolutivamente ha desarrollado un microambiente tolerogénico porque siempre está relacionado con la circulación eh, de sangre intestinal. Esto hace que sean más tolerantes. Y aquí los linfocitos T reguladores y las células de Kupffer son protagonistas porque hacen que no sean tan reactivos a un montón de antígenos que siempre están presentes, ya que viene la sangre del intestino. Entonces, esto consecuentemente va a dar reducción de una respuesta humoral inmediata. Una cuarta causa es la capacidad regenerativa única que tiene el hígado. De hecho, ya han llevado esto en cosas, en capítulos anteriores, que el hígado tiene una potente capacidad de regeneración, aunque en realidad no es una regeneración verdadera, sino es una hiperplasia compensadora. Los que son mis estudiantes en práctica, esto lo hemos visto a detalle, ¿no? Entonces, a diferencia de otros órganos, el hígado tiene una enorme plasticidad y regeneración, lo que ayuda a resistir el impacto inicial de anticuerpos fijados. Vale decir que si de todas maneras no funcionan la 1, 2 y 3 y destruyes a los hepatocitos, esos hepatocitos se pueden regenerar o, más bien dicho, se pueden hiperplasiar compensadoramente. Aquí tenemos un ejemplo de una inmunohistoquímica. Generalmente la inmunohistoquímica está de fondo azuloso y lo positivo es café para el C4D. En esta otra imagen tenemos puntos azulitos infiltrado linfocitario, en este caso que va a ser CD8 positivo, o sea, citotóxico, alrededor de un conducto biliar, de un vaso aquí y aquí de un conducto biliar, lo mismo, ¿no? Entonces están un montón de infiltrado. Esto puede producir a la vez necrosis y pero finalmente la tríada que les he dicho es la endotelitis y la inflamación o destrucción también de los conductos biliares y el infiltrado periportal, la tríada de Banff. Muy frecuentemente cuando hacemos un trasplante hay que inmunosuprimirlo pues al paciente y eso condiciona que lo llevemos a que pueda ir a una infección secundaria por inmunosupresión que es muy frecuentemente el virus del citomegalovirus. Y así, siendo sinceros, cuando vemos al microscopio los patólogos, a veces vemos esto, aquí este redondito medio basófilo y aquí, y estamos dudando, ¿será efecto citopático viral? ¿No será efecto citopático viral por el virus
del citomegalovirus y nos cuestionamos, ¿no? O sea, entre que sí, que no, porque no podemos ver un virus es pequeñísimo, pero podemos ver el efecto que le da al núcleo de una célula. Esto es muy importante para tomar una decisión porque el hecho de que esté sobreinfectado con citomegalovirus puede hacer que fracase el trasplante. Entonces, si yo digo hay citomegalovirus, le van a dar más medicamentos o vamos a tomar unas decisiones más drásticas que también puede afectar al trasplante. Entonces, no puedo decir por si acaso denle tratamiento para citomegalovirus. Entonces, ya verán que un patólogo se pone ya en dilema porque dice, o esto será una mancha morada o será realmente. Es ahí donde entra, por ejemplo, la IHQ, la inmunohistoquímica, anticuerpos que van a ir a unirse contra moléculas del virus. Y esto tranquiliza mucho. Esta es una inmunohistoquímica. Y miren, todo azul de fondo y café aquí. Con esto, yo ya no tengo que estar pensando, ¿será? ¿No será? Le muestro otro patólogo, ¿qué hacemos? La. No, porque tengo inmunohistoquímica que va a marcar si hay o no hay, digamos, aquí. Entonces, aquí con esto ya estoy segurísimo. Es la diferencia a tener un servicio de patología que no tenga inmunohistoquímica o biología molecular o inmunofluorescencia. Entonces, o es una infección por citomegalovirus post-transparente, se asocia con mayor frecuencia y con gravedad al rechazo celular agudo. Entonces, el hecho de que alertemos en una biopsia que hay una citomegalovirus hace que tomemos decisiones tempranas para que no nos pase un rechazo celular agudo, o sea, que participen los linfocitos T CD8. Miren, entonces, aquí como que parece muy imaginativo, ¿no? Pero aquí ya es una certeza, ¿no? Eso. El C4D, el complemento en el hígado trasplantado, hay que ver no solo que sea positivo, porque ya marca, sí, listo, tiene, no, puede marcar en varias otras enfermedades, como hepatitis viral, otras cosas. Entonces, lo importante aquí es identificar el patrón de marcación, cómo está marcado. Y el patrón es lineal y difuso. Hay depósitos marrones continuos siguiendo a los sinusoides y a las venas portales. Esto, si lo encontramos por inmunofluorescencia o inmunohistoquímica, es altamente específico de rechazo mediado por anticuerpos y vamos a tomar decisiones tempranas. Deben ser correlacionados con los anticuerpos antidonantes y la morfología también compatible. Es decir, que además de que me marque linealmente, tengo que ver al microscopio en el HI, en la hematoxina, que sea compatible y también por laboratorio detectar que hay anticuerpos antidonante en la sangre de ese paciente. Puede haber también un patrón focal irregular y esto ya me llama la atención hacia que no hay un rechazo mediado por anticuerpos en este caso. Estos se ven como depósitos, como parches, no son difusos como en el anterior caso, son granulares y no lineales y son discontinuos. Puede observarse este patrón en isquemia, en reperfusión, o sea, isquemia, reperfusión y colestasis y hepatitis. Al principio de esta clase, o sea, cuando la última clase que vimos que no solo tenemos que aprender a entender el rechazo hiperagudo, agudo y crónico, sino que hay lesiones que simulan esto y podríamos nosotros estar haciendo cosas que no debíamos, porque de hecho, cuando quitamos un hígado y lo ponemos en isquemia porque no está teniendo oxígeno ni nutrientes y luego lo reconectamos, sabemos que hay la lesión por isquemia y reperfusión. Los que son mis estudiantes de práctica, hemos hecho el ejemplo de la lesión isquemia y reperfusión en un infarto de miocardio. Todavía le hemos puesto el contexto de que era un narcotraficante, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, en ese contexto, no es nomás ponerle oxígeno, porque el oxígeno produce radicales libres, entonces hay que ver cuándo sí, cuándo poner. Entonces aquí puede haber una lesión por isquemia reperfusión que me puede hacer pensar que hay infiltrado linfocitario y demás, y encima veo C4D, digo, ya, rechazo, listo, hiperagudo, entonces ya se fue a la chingada. No, entonces podría ser que este patrón de C4D no sea compatible
con un patrón lineal y difuso que me denota un rechazo agudo, ¿no? El rechazo crónico ya hemos visto que no es tanto ya el infiltrado de leucocitos y la inflamación ahí, sino que ya hay pérdida progresiva, o sea, hay ductopenia, hay menos ductos, pérdida de conductos biliares interlobulares en más del 50% de los espacioportas. Hay arteriopatías obliterantes, es decir, que las arterias están tapadas, están irregulares. ¿Por qué? Porque hay engrosamiento de la íntima con células espumosas, son macrófagos que se han acumulado ahí, que reducen o incluso obliteran la luz de la arteria y eso va a producir isquemia, necrosis coagulativa o infarto, ¿no? Y esto es muy específica del rechazo crónico. Esta obliteración de la, de la capa íntima también la han debido ver cuando han hablado de necrosis fibrinoide, ¿no ven? De los vasos sanguíneos. También va a haber aumento de tejido fibroconectivo, o sea, fibrosis portal y perivenular secundaria al daño crónico. Solo que en estos casos, también al ver al microscopio decimos, pucha, ¿será que hay ductopenia realmente? O no estoy viendo bien. No sé si se ha perdido realmente tantos. Entonces, para eso tenemos otra vez algo que se llama IHQ, para que nos ayude. Y también tenemos IHQ, inmunistoquímica, para marcar no solo a los ductos, sino que también tenemos colágena tipo 1 y tipo 3 para que nosotros podamos usar, o sea, anticuerpos contra colágena para estar seguros dónde están depositándose esos depósitos. Antiguamente, pero se sigue usando, usamos el tricrómico de Masón. El tricrómico de Masón no es una inmunistoquímica, es una histoquímica, nada más es una tinción especial que te marca la fibrosis. Pues aquí tenemos ejemplos claros, ¿no? Inflamación portal y perivenular, ¿no? Aquí, las venas. Artropatía obliterante, aquí dentro de estos está engrosada la capa íntima y aquí hay células macrófagos espumosos, ¿no? Va a haber fibrosis periportal y perivenular, que en el HY como que se ve nomás todo rosado, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar que con la inmunistoquímica podemos saber realmente. Puede haber degeneración de los hepatocitos y degeneración balonizante y cambios hidrópicos, lo que han llevado en los primeros capítulos como que se llama como lesión celular reversible e irreversible, ¿no ve? En una reversible hay disque edema celular, pero en realidad es mejor decirle eh, cambio hidrópico de la célula, porque un edema generalmente denota extravasación fuera de las células y fuera de los tejidos del corriente intravascular, ¿no ven? Entonces, es preferible decirle cambios hidrópicos o balonización que edema celular, ¿no ven? Y también diferenciarlo de un edema verdadero, ¿no ven? Todo esto en contexto da la interpretación global de un rechazo crónico. Cuidado que estén pensando que, y eso ya les he dado una pregunta antes, ¿no ve? ¿Qué diferencia entre una inflamación crónica y una inflamación aguda con una enfermedad aguda y crónica, ¿no ve? Y nadie me ha respondido, no sé, me vale, pero voy a ver el examen, ¿no? Una enfermedad crónica no es igual a una inflamación crónica. O sea, cuidado que estén diciendo, el rechazo crónico es porque es más después, así, ahí se van a chingar porque si piensan que es como una enfermedad crónica. Aquí tenemos también una arteria, porque tenemos una capa muscular bien gruesota, y aquí también el infiltrado que les decía. Con células macrofágicas espumosas. ¿Qué inmunistoquímica es panel esencial cuando te mandan una biopsia de un trasplante? Para que lo evalúes. CD3, CD8, ustedes ya saben qué marca esto. CD20 también, porque marca linfocitos B.
C68, que también queremos ver los macrófagos, complemento C4D, eso ya está más que hecho porque lo he mencionado 20,000 veces, un Ki67, te marca cuántas células se están dividiendo. A diferencia de estar contando mitosis, el Ki67 puede denotarte en todas las fases de la mitosis, en la fase M, profase, metafase, anafase, telofase, pero esas son visibles. Las otras que son antes, la fase S, la de síntesis, y que no es evidente morfológicamente, con el Ki67 se lo puede diagnosticar. El antígeno muscular específico va a marcar miofibroblastos y fibrosis, ¿no? Esto también nos ayuda por inmunistoquímica. Y la citoquinatina 7 y 19 nos marca los canalículos y unas células ovales. ¿Qué son las células ovales? Son las células madre del hígado. Entonces, si vemos que están activadas las células ovales, podríamos pensar que está habiendo una destrucción y una regeneración a la vez. Si vemos menos canalículos y menos células ovales, quiere decir células madres, pues ya valió madres, ¿no? Ya no tenemos cómo salvar ese injerto. Esta es una microscopía electrónica para mostrarles eso que del el revestimiento, ¿no? Que nos ayuda y la fibrosis que está presente con aquí, por ejemplo, con el antígeno muscular específico. Alguien dirá, pero ¿por qué marca el antígeno muscular específico la fibrosis? A ver, que me digan en la siguiente clase. Aquí está una célula madre, una célula que es la que les mencionaba, esta célula, eh, ¿cómo se dice? Esa célula oval al microscopio electrónico se ve así. Esta está teñida, esta no está teñida. Los canalículos están positivos, pero no está teñida y es grandota. Cuando se hace chiquitita y se hace como una estrella y es positiva, ya el antígeno muscular específico, es que se ha activado. Entonces, eso nos denota que generalmente cuando no está funcionando, cuando no está regenerando, tiene un chingo de vitamina A, acumula vitamina A, pero cuando va a funcionar para dividirse, para ser una célula progenitora, se hace más así pequeñita, ya no tiene vitamina A y sí da una positividad para la inmunistoquímica. Entonces, cuando está llena de vitamina A, es redondeada y no marca por inmunistoquímica. Cuando va a dar fibrogénesis, o sea, puede dar fibrogénesis, o sea, puede regenerar el tejido fibroconectivo y los hepatocitos se va a formar en estrellada y va a ser más pequeña y va a marcar por inmunistoquímica. Aquí podemos ver con citoqueratina 7 los canalículos y evidentemente deberían estar por todo lado y aquí hay disminución, fíjense eso, lo café es lo que y debería haber por todo lado. A mayor aumento y entonces, ¿para qué sirve la citoqueratina 7 en el hígado trasplantado? Funciones principales, identificación de colangiocitos y colangiolos. La citoqueratina 7 marca selectivamente el epitelio biliar intrahepático. ¿Para qué sirve en realidad? Valoración de proliferación ductal en contextos de injuria temprana. Por ejemplo, en una isquemia reperfusión, en una colestasis, en un rechazo agudo celular, puede haber disminución de esto, pero solo que haya disminución, no me dice específicamente que hay un rechazo, pero me puede decir que puede haber entre una isquemia reperfusión, colestasis, un rechazo hiperagudo celular, también hay que descartar. Diferencias de ductopenia verdadera versus artefacto. Entonces, esto permite que con HY, con el hematoxilina eosinal rosadito, a veces estamos dudando, y puede ser porque está mal cortado el tejido, mal preservado, etcétera. Con la citoqueratina 7 nos resuelve el problema porque nos los marca cafecito para que veamos y evaluemos. Esta citoqueratina 7 también nos sirve para dar el seguimiento en el rechazo crónico, ya que hay disminución progresiva de estructuras biliares, o sea, hay ductopenia con fibrosis concéntrica. Se complementa con la citoqueratina 19. También marca los ductos, pero ¿cuál es la diferencia con la citoqueratina 7? Marca ductos biliares maduros, la citoqueratina marca colangiolos que forman los conductos biliares normales. Si en una biopsia los ductos biliares están destruidos, por ejemplo en un rechazo crónico, la citoqueratina 7 saldrá disminuida o ausente. Eso significa ductopenia verdadera. Un ejemplo,
en un rechazo crónico, miro la lámina y veo en varios espacios ports que no hay ductos, o sea, la citocreatina 7 no está tiñendo así cafecito, confirmo con citocreatina 7 que sí casi no hay estructuras marrones, sé que el injerto está perdiendo ductos biliares. Ahora, la citocreatina 19 marca ductos, pero además células progenitoras, esas células ovales que les he dicho, ¿no? La citocreatina 19 marca también los colangiolos, pero además tienen células progenitoras hepáticas, también llamadas células ovales, que aparecen cuando el hígado intenta regenerar. Estas células progenitoras se localizan en la zona periportal y forman pequeños cordones o islotes. Entonces, a veces podemos ver una actividad activa y sabemos que está activa cuando ya no es redonda, cuando se forma, se hace más pequeña y esta puede dar células progenitoras o madres que pueden diferenciarse en hepatocitos o en células ductobiliares o también en otras células precursoras o en células que van a producir fibroblastos. Aquí tenemos una hiperplasia de estos, un montón de estas celulitas, pero ya no son redondas, grandotas, porque se están haciendo pequeñas y eso quiere decir que se están activando porque hay una lesión crónica. Entonces, generalmente estas están en el espacio de Hering. ¿Dónde es el espacio de Hering? En los sinusoides. Cuando terminan los sinusoides y se conectan con el ducto biliar, ese es el conducto de el canal de Hering. Aquí están esas células, ¿no? En general, aquí otra hiperplasia bien bonita, tenemos estas células redondas, 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 redondas. Ahí estamos viendo que sí, hay regeneración y también hay capacidad de regeneración. A ver, interpretación práctica, pero si por ejemplo veo que tengo citoqueratina baja y citoqueratina 17 baja y 19 baja, vamos a ver que hay una ductopenia pura y el injerto va a ir se va a ir a la chingada, no está regenerando, tiene mal pronóstico, principalmente porque la citoceratina 19 está marcando las progenitoras y no hay progenitoras. Las ovales, ¿no? La citoqueratina 7 baja, pero la citoqueratina 19 alta, o sea, las progenitoras, las ovaladas, hay pérdida de ductos, pero el injerto intenta regenerarlos, el pronóstico es más favorable y no es un rechazo crónico quemado así, sino un daño mixto con capacidad regenerativa. Resumen en lenguaje sencillo. Citoceratina me dice cuántos ductos hay realmente presentes y 7, ¿no? Y citoceratina 19 me dice que el hígado si está intentando regenerar los ductos, aunque los haya perdido. Por eso no se reemplaza una u otra, necesitamos las dos. Con una y la otra nos da una visión de lo que está pasando realmente. Aquí es una citoceratina 19 que marca, ¿no? A las células ovales, es lo cafecito. Otro, eh, otra técnica que tenemos en el laboratorio de la anatomía patológica del gastro es la inmunofluorescencia en el rechazo humoral. Ya hemos hablado mucho del C4D. ¿Y qué es lo que vamos a buscar ahí? No es un patrón difuso, no es un patrón en parches ni granular, es un patrón difuso, lineal, bien teñido, bien con mucha lucecita, vamos a decir así. Esto es un diagnóstico de eh, un rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? Diferentes depósitos granulares pueden ser inespecíficos. En este caso, aquí tenemos la comparación de una tinción especial que es el tricrómico de Masón con la inmunohistoquímica, con el HY, y aquí miren cómo nos resuelve esto que parece no tan claro, la inmunofluorescencia, que se da en un microscopio de campo oscuro, ¿lo ve? Donde ve estas patrones lineales de estas luces. Esto sí me dice que es positivo. Entonces, la inmunofluorescencia directa es más sensible que la inmunohistoquímica para el C4D, porque aquí en el C4D, por inmunohistoquímica, como que dudaría yo, lo café y la patronería, mientras aquí ya es mucho más claro. Aquí tenemos otro ejemplo de C4D que es un poco más claro por inmunohistoquímica. Miren, patrones lineales, todo.
difuso y no granulares. Pero entre inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, mejor tener las dos, pero es más sensible y específica la inmunofluorescencia para C4D. En este caso, el rechazo celular agudo mediado por células T, CD8 positivos, el daño es más por infiltrado linfocitario que por anticuerpos. Las lesiones por isquemia, reperfusión, la inflamación portal o ductal inespecífica también pueden dar estos patrones, pero no son los patrones lineales, como les había dicho, como en este caso, ¿no ven? Entonces, este patrón es el que nos denota patrón difuso lineal, depósitos homogéneos continuos de C4D a lo largo del endotelio y sinusoides o capilares. La interpretación se asocia a rechazo humoral porque refleja la fijación del anticuerpo con activación del complemento. Esto ya estamos hablando de linfocitos B, porque estamos hablando de rechazo humoral. En el anterior caso estábamos hablando de linfocitos T, porque estamos hablando de rechazo celular. En este caso va a tender a ser más lineal, pero donde sí es el patrón mucho más lineal, mucho más evidente es en el rechazo mediado por anticuerpos, o sea, donde están involucrados los linfocitos B. Vamos a terminar con esto, con los marcadores linfocitarios en el rechazo. Los básicos, entonces, vamos a tener que pedir un panel de CD3, CD8, pero también, si tenemos el lujo de tener inmunistoquímica y gratis, vamos a pedir un CD4 y un CD20. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿se acuerdan que el CD4 es el helper, es el colaborador que puede tanto iniciar una respuesta humoral como una celular? Él debe modular la respuesta. Si los CD4 están disminuidos, que son como la inteligencia, los que dan las órdenes, está disminuido respecto a los CD8, entonces estamos generando una respuesta inmune más destructiva y menos regulada contra el injerto. Entonces, generalmente vemos cuántos CD4 hay. Si hay más predominio de CD4 y menos de CD8, nos tranquilizamos, porque de todas maneras, aunque hay un chingo de CD8, va a ser regulado esto. Ahora, si vemos que hay poquitos CD4 y un chingo de CD8, ya valió madres. Así. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una marcación para CD4 versus CD8. Si yo les digo qué proporción tiene esto, aquí ya valió madre el injerto, ¿no? El trasplante. Ahora, si sería al revés, digamos, este sería CD4 y este CD8, entonces todavía hay posibilidad. No sé si hay alguna duda, pregunta, observación. Bueno, si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao.